Dios les bendiga a todos los que van a estar viendo esta transmisión, quienes nos van a estar acompañando. De antemano agradeciendo su presencia por estar juntamente con nosotros en la continuación de nuestra serie Mateo 24, el futuro en el pasado. El porqué del título ya lo hemos explicado en algunas ocasiones, el futuro en el pasado, porque hay cosas que para los autores de la Biblia son cosas a futuro, pero ya para nuestro tiempo ya son cosas para el pasado, ya son cosas pasadas. Por eso el futuro en el pasado. Esta es la 9ª parte de esta serie, Mateo 24, el futuro en el pasado. Y ahora nos vamos a enfocar lo que son las parábolas, tanto de Mateo 24 como también de Mateo 25, ya que Mateo 24 y Mateo 25 es un solo discurso. Entonces, saludamos a nuestro hermano José Luna, que está presente con nosotros. Muchas gracias por estar acá, mi hermano. Vamos a ir dando inicio para poder disfrutar lo que es esta clase, esta sesión. Permítame compartir pantalla. Lo tenemos acá, Mateo 24, el futuro en el pasado. Mi nombre es el pastor Anton Hernández, para los que no me conocen. Y vamos a ver el objetivo. Como pueden ver acá, es la parte número 9, como hemos mencionado, de esta serie. Y vamos. ¿Cuál es el objetivo de esta sesión? Comprender el propósito de las parábolas escatológicas en los capítulos 24 y 25 en el Evangelio de Mateo. Me mencionaba desde el discurso escatológico de Jesús, inicia desde Mateo 24 y termina en Mateo capítulo 25. A veces cometemos un error a no ver este discurso como uno solo. A veces incluso se comete el error normalmente de tomar textos aislados e interpretarlos lejos de su contexto. Pero acá Mateo 25 es parte del mismo contexto de Mateo 24 y por eso vamos a tocar algunas de las parábolas, una de la parábola de Mateo 25. Vamos a dejar pendiente la parábola de los talentos, solamente vamos a ver ahora lo que es la parábola de las 10 vírgenes para no extender mucho el video. No vamos a ver las parábolas de una forma tan exhaustiva, sino que las vamos a ver simple y sencillamente con el mensaje y con el propósito y la función que tienen las parábolas, en este caso con el discurso dado en Mateo 24. Vamos a hacer algunas observaciones antes de empezar. Algunos intérpretes han tratado de dividir el discurso de Mateo 24 en 2 o 3 acontecimientos. Esto lo hacen porque no comprenden la pregunta de los discípulos a Jesús y creen que le están preguntando por tres cosas diferentes a Jesús. Dinos cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Entonces se comete el error de creer que esa pregunta son 3 eventos completamente diferentes. Pero como hemos visto en las sesiones anteriores, es una sola pregunta y Jesús da una sola respuesta para la misma pregunta. Y todo tiene que ver, como hemos visto, con la destrucción del templo. Entonces, algunos han tratado de dividir el discurso de Mateo 24 en 2 o 3 eventos, pero esto es un solo evento. Han tratado de decir que habla de la destrucción del templo, que habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes y habla del fin del siglo. Dicen, son 3 cosas. Porque algunos dicen, por ejemplo, alguien dice, pues yo podría ser preterista parcial porque creo que algunas cosas de Mateo 24 ya se cumplieron, pero hay cosas de Mateo 24 que faltan por cumplirse. El problema es que Mateo 24 y Mateo 25 están hablando simple y sencillamente de la misma cosa. Se responde lo mismo y no se está hablando de 3 eventos diferentes. Nosotros hemos dicho que según Mateo 24, Marcos capítulo 13 y Lucas capítulo 21, que son los 3 paralelos de este mismo discurso escatológico de Jesús, en realidad es un mismo evento. Que hablar de la venida del Hijo del Hombre, hemos mencionado que hablar de la venida del Hijo del Hombre en las nubes es también hablar de la destrucción del templo y es también hablar del fin del siglo, porque la venida del Hijo del Hombre
era, como hemos mencionado, la venida en juicio de Jesús contra Jerusalén, obviamente contra la destrucción del templo. Entonces, la venida del Hijo del Hombre en las nubes es también la destrucción del templo. Igualmente, la destrucción del templo y la venida del Hijo del Hombre es también a la misma vez el fin del siglo. Como hemos explicado, el fin del siglo no es el fin del mundo, sino que es el fin de la era mosaica, el fin de la era de los ritos de Moisés, donde entraba completamente el nuevo pacto. Recordémosle a Jesús, este es mi cuerpo, que es partido, y mi sangre que es derramada como establecimiento del nuevo pacto. Entonces, la venida del Hijo del Hombre es la destrucción del templo, y la destrucción del templo representa también el fin del siglo, el fin de la era mosaica, y que daba inicio a la nueva era o el siglo venidero, que era el inicio del reino de Dios a través de Jesucristo. También en este caso hacen una separación incongruente. Dichas personas interpretan o intérpretes dicen que la primera parte del discurso habla del juicio de Jerusalén y que la segunda parte habla de la segunda venida de Cristo. Algunos lo han llegado a tomar y dicen, está bien, podría aceptar que la primera parte de Mateo 24 ya se cumplió, eso hablaba de la destrucción de Jerusalén, pero la segunda parte no se ha cumplido, que habla de la segunda venida de Cristo. Pero, y algunos lo hacen hablando de que, algunos nos dicen, no, es que la segunda parte habla de la parusía, y tal como hemos visto también en las sesiones anteriores, la parusía no es una expresión exclusiva para hablar de lo que los cristianos conocen como la segunda venida de Cristo. La parusía no es una palabra exclusiva que se utilizaba para hablar de la segunda venida de Cristo, ya que hemos visto que la parusía se utilizaba incluso simple y sencillamente para anunciar la venida de una persona común y corriente. No tanto de la segunda venida de Cristo, sino que también se utiliza para la visita de algunos personajes en el Nuevo Testamento. Mateo, por ejemplo, Mateo 24, del 1 al 35, dicen, habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70. Luego dicen, de Mateo 24, el versículo 36 al capítulo 25, al versículo 46, habla de la segunda venida de Cristo. Esta división la hacen dándole exclusividad a la palabra parusía, como mencionaba, la cual ya hemos demostrado que no era de uso exclusivo para hablar de la segunda venida de Cristo, alegando que una cosa es hablar de la destrucción del templo y otra cosa es hablar de su parusía. La incongruencia de tal división es que la palabra parusía se utiliza en ambas partes del discurso. O sea, si van a decir que Mateo 24 del 1 al 35 habla solamente de la destrucción del templo, pero que Mateo 24 del 36 en adelante habla de la parusía, es algo incongruente porque tanto la palabra parusía se utiliza tanto en el primer discurso como también en el segundo discurso, que es a lo cual ellos atribuyen la segunda venida. La parusía en ambas partes del discurso. Mateo 24, 1 al 35, nos dice en el versículo 3, ¿qué señal habrá de tu parusías, de tu venida? Ahí está la palabra en griego, parusías también. En el 24 al 27 dice, así será también la venida del Hijo del Hombre. Donde está la palabra en amarillo, venida, es parusía en griego. Ustedes pueden buscarlo ya si tienen algún texto en griego, tienen algún interlineal que les podría ayudar. Ahí aparece la palabra parusía. Entonces, en el primer discurso aparece la parusía. Y dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Entonces, este caso sería la parusía. También el 24:30 dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes. Acá también aparece otra palabra que, tal como hemos visto, es intercambiable con parusía, el erjomai. En este caso, en el versículo dice erjomenón, pero como hemos visto, igual erjomenai es la palabra que se utiliza también para hablar de la venida de Cristo o la venida del Hijo del Hombre en las nubes. Tienen en el ejemplo Marcos capítulo 13, versículo 26, cuando dice que verán viniendo en las nubes o verán erjomai
a Jesús viniendo en las nubes. Entonces, ambos discursos hablan tanto de la venida de Jesús en las nubes. Mateo 24 en su totalidad habla de un mismo evento y no está hablando de dos eventos separados. Mateo 24, el 36 al capítulo 25, al versículo 46, también vemos que en Mateo 24, 37 también se utiliza la palabra parusía. Así será la parusía, o así será la venida del Hijo del Hombre. 24:39 dice, así también será la venida del Hijo del Hombre, o sea, así también será la parusía. Entonces, en el primer discurso y en el segundo discurso se habla de la parusía. Entonces, no se tiene que ver como dos eventos, que la destrucción del templo es un evento y que la venida del Hijo del Hombre es otro evento. Hemos mencionado la venida del Hijo del Hombre en las nubes es la destrucción del templo y la destrucción del templo es el fin del siglo. Es una misma pregunta y es una respuesta para una sola pregunta que tiene relación con la destrucción del templo. Estar consciente de que todo el discurso habla de la venida del Hijo del Hombre en las nubes y tal como hemos visto anteriormente, esto será el juicio contra Jerusalén en el año 70. Nos ayudará a ver que las parábolas son más sencillas de entender. Las parábolas que Jesús dice a continuación después del discurso escatológico no son independientes del discurso, al contrario, refuerzan el mensaje, ilustran el mensaje que Cristo ha estado dando. Ahora vamos a ver algunos. Como la primera parábola que se utiliza, como los días de Noé. Dice Mateo capítulo 24, del versículo 37 al 42, más como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Tenemos unas palabras claves también para entender la parábola. La frase clave es, y no entendieron. Porque Jesús está anunciando que la venida del reino de los cielos. Hemos dicho, la venida del Hijo del Hombre es también la venida del reino de los cielos o el establecimiento del reino de los cielos que tenía que hacer el Mesías príncipe. Y dice, y no entendieron. La parábola tiene como objetivo explicar y no entendieron. Jesús estaba anunciando que se iba a destruir la ciudad. Juan el Bautista estaba anunciando que se iba a destruir la ciudad. Los discípulos estaban anunciando que se iba a destruir la ciudad. Cuando matan a Esteban todavía dicen, estos andan anunciando a otro rey y dicen que ese tal Jesús va a destruir esta ciudad, va a destruir este templo y va a cambiar las costumbres. O sea, el mensaje de Jesús, el mensaje de los discípulos eran, Jesús va a destruir esto y va a cambiar el tiempo de la era de Moisés y va a entrar el nuevo pacto. Usted puede leer en el libro de los Hechos, cuando van a ejecutar a Esteban, de qué es lo que están acusando a los cristianos. Ellos están diciendo, va a destruir la ciudad y va a cambiar las costumbres de Moisés, que Moisés nos dio. Entonces, porque ellos anunciaban que el viejo pacto pasaba. La carta de Hebreos por eso menciona que ese pacto estaba a punto de desaparecer y que se había dado por viejo y al darse por viejo se daba a punto de desaparecer, se daba por obsoleto. Entonces, la frase es, y no entendieron. ¿Cuál era el anuncio de Jesús? Se va a destruir esta ciudad. Pero ellos no entendieron, no captaron el mensaje. Asimismo como en los tiempos de Noé había estado anunciando que iba a venir un diluvio y nadie le hizo caso. No entendieron que de verdad iba a llover hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Igualmente los judíos no entendían el mensaje de Jesús, no entendían el mensaje de los apóstoles. Y cuando llegó la destrucción, cuando los romanos sitiaron Jerusalén, tal como hemos visto en las sesiones anteriores, como los romanos sitiaron la ciudad, les llegó a ellos
una gran tribulación, cual no había habido nunca ni la habrá. Igualmente mencionábamos que eso de la gran tribulación era algo que iba a acontecer con los mismos judíos en el mismo tiempo de la destrucción de Jerusalén. Entonces, y no entendieron el mensaje de Jesús. Por eso Jesús incluso a veces ilustraba de que se iba a levantar la reina de Saba, se iban a levantar las personas de Nínive en contra de esas ciudades, porque por lo menos ellos habían entendido su mensaje. Ellos habían entendido, pero estos que eran los invitados al reino no habían entendido. Por eso la frase es, y no entendieron. Igualmente así va a pasar. No entendieron el mensaje y cuando viniera la destrucción, se los iba a arrasar todo. Y por eso resalta todavía el último versículo, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. La parábola tiene por objetivo llamar a la alerta. Tal como los días de Noé, las personas no hicieron caso al anuncio del juicio que venía con un diluvio, tampoco algunos harían caso del anuncio del juicio que venía contra Jerusalén. Ese es el objetivo que tiene esta parábola, reforzar lo que Jesús ya ha dicho. Esta parábola también tiene que ver con tiene que ver con la destrucción de Jerusalén. No tiene nada que ver con nuestros días que se están casando y las comunidades LGTB. No tiene nada que ver con eso. Sí, es verdad, nuestra tierra, nuestras comunidades y todo se está corrompiendo, pero no tiene nada que ver ese texto con lo que está pasando en nuestro tiempo. Tenía que ver con lo que iba a acontecer. Nadie estaba haciendo caso del anuncio que se estaba dando. Luego habla de los que serían llevados cautivos y los que morirían a filo de espada, que dice uno será tomado y el otro será dejado. Tiene que ver con esto mismo. Uno será tomado y el otro será dejado. Algunos iban a morir a espada en el lugar y a otros se los iban a llevar cautivos como esclavos. Y algunos, según algunos historiadores, se llevaron a muchos judíos. Muchos fueron muertos en el lugar y otros fueron llevados cautivos. Lucas 17:20 al 37 es un paralelo de esto mismo. Eh, eh, hay que ver. Ya volvimos, ya nos volvió la señal. Continuamos. Leamos lo que es el paralelo de Lucas 17:20 al 37, que tiene que ver con la misma parábola sobre como en los días de Noé. Dice Lucas 17 del 15 al 24. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y a la hora de la cena envió a sus siervos. Permítame, estoy equivocado. Lucas 17, 20 al 37. Lo que perdí la señal me desorientó. Dice, preguntado por los fariseos cuando había de venir el reino de Dios. Fíjese, el reino de Dios, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios estará entre vosotros. Siempre se habla de que el reino de los cielos viene sin aviso. El objetivo de la parábola o de hablar de los días de Noé también es que iba a venir sin aviso. Dice, y dijo a sus discípulos, tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no le veréis,
y os dirán, helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el hijo del hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, planteaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot, todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán las águilas. También Lucas habla del día del Hijo del Hombre, y hemos mencionado que se habla del día del Señor, el día del juicio, el día de Jehová. Y siempre en el Nuevo Testamento se aparece anunciando el día del Señor. Hemos anunciado también de que por eso es que Juan en Apocalipsis dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor, porque Juan estaba viendo en el Espíritu lo que estaba aconteciendo en el día del juicio del Señor. No es que Juan estaba en el día domingo, sino que estaba en el Espíritu en el día del Señor, y procede a hablar de los juicios que están cayendo sobre la gran ciudad, sobre la gran Babilonia, etcétera. Entonces, continuamos. Ahora vemos la parábola del padre de familia. En Mateo 24, el versículo 43 al 44 dice, pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Lo mismo que la parábola anterior, tiene por objetivo hacer el llamado a estar alerta a su audiencia. Dice, y no, porque si el padre de familia le avisaran de que van a llegar a robar su casa, él no dejaría minar su casa, estaría atento, no permitiría que roben su casa, no dejaría que lo tomen por sorpresa. En este caso, a los discípulos Jesús les ha avisado de que viene una destrucción, que anuncien esa destrucción que viene hacia la ciudad, porque como dice el buen dicho, en guerra avisada no hay muerto. Entonces, les había anunciado que venía una destrucción para que no se encontraran envueltos cuando esto se ejecutara. Por eso incluso el escritor de Hebreos va a mencionar que en aquel día no los sorprenda a ellos. Dice que les dice igual, no dejen de congregarse más que veis que aquel día se acerca, porque ellos veían que ese día se estaba acercando. Entonces, igualmente en otras áreas del Nuevo Testamento se les dice que el día está cerca, que anden sobrios porque el día está cerca, que ese día no los agarre por sorpresa. Entonces, la parábola del padre de familia tiene por objetivo hablar igualmente de la alerta, estar alerta, están avisados. Así que dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La frase clave es, no dejaría minar su casa. Ya está avisado, así que no tendrían que dejar minar su casa. Si un padre de familia es advertido que van a robar en su casa, estaría alerta. De igual manera, Jesús ha advertido a su audiencia que Jerusalén va a ser destruida. Por tal razón, deben estar alerta. La siguiente parábola, el siervo infiel. Dice Mateo 24, el versículo 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual su señor venga le haya haciendo así. De cierto digo que sobre todos sus bienes le pondrá.
Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La frase clave es: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. Tal como va a aparecer en la parábola de los talentos, se le llama estar alerta, haciendo lo que su señor le pide. Igualmente se va a hablar de que si viene y los encuentra golpeándolos, entonces el señor vendrá cuando ellos menos se lo esperan. Entonces, la frase clave acá es: bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así, le halle llevando una vida, porque ya una vida devota al Señor, una vida digna, que se encuentre digno para escapar del juicio venidero. Recordemos incluso las palabras de Juan el Bautista cuando está anunciando que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol, y todo árbol que no es cortado, que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Los impíos iban a tener su parte, o iban a recibir la destrucción con la misma ciudad, iban a ser juzgados por la ciudad. Entonces los discípulos tenían que encontrarse como dignos de salir del juicio que venía. Por eso Juan el Bautista incluso le dice a los fariseos: generación de víboras, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Siempre tiene que ver con el juicio que viene contra Jerusalén. La característica de los que heredarían el reino es los que hagan la voluntad del Padre. Yo siempre menciono que el reino de los cielos se reserva los derechos de admisión. Al reino de los cielos simple y sencillamente entran los que hacen la voluntad del Padre. El mismo Jesús dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad del Padre. Entonces, los que querían huir del juicio de Jerusalén tendrían que encontrarse dignos de ser guardados, ser protegidos en el momento de la tribulación, en el momento de la prueba, en el momento en que Dios estuviera juzgando la ciudad. Ellos, los que querían heredar el reino, como hemos dicho, la venida del Hijo del Hombre en las nubes es la destrucción del templo. Igualmente, la destrucción del templo es el fin del siglo, y el fin del siglo lo que representa es el siglo venidero. Ya cuando viene el siglo venidero, obviamente termina el siglo y viene el siglo venidero, que es el siglo del nuevo pacto. Entonces, es que permanecer cuando se estableciera el nuevo pacto, terminar el fin del siglo, iniciar el siglo venidero, entonces eran los herederos del reino. Por eso es que en la carta de Hebreos se va a hablar de ser herederos del reino. Y como he mencionado anteriormente en las sesiones anteriores, ser heredero del reino de los cielos no es tanto una idea de entrar al cielo, sino de ser digno de pertenecer al reino de Cristo, que mi vida esté como gobernada de Cristo, que yo actúe al servicio de Cristo acá en la tierra. Lucas capítulo 21 del versículo 36 nos dice: velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hijo del Hombre. Entonces, la parábola del siervo infiel lo que tiene por objetivo es igualmente decirle de que están anunciados, están advertidos de que el juicio viene sobre la ciudad, y que ellos deben encontrarse como dignos, como un siervo fiel, al cual cuando el Señor venga, cuando el juicio venga, le ponga sobre todo sus bienes. Y no como los demás que olvidando que iba a venir un juicio, comenzara a golpear a los demás. Luego tenemos ahora Mateo capítulo 25, que es la parábola de las 10 vírgenes. Mateo capítulo 25, versículo 1 al 13 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas.
Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotros, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. En este caso, a veces se comete el error de interpretar a estas 10 vírgenes como si fueran la iglesia, o como si fueran las 10 tribus de Israel. Para mí, tanto la una como la otra es un error de interpretación, porque esto tendríamos que interpretarlo igualmente con las formas culturales de que se celebraban las bodas, ya que si nosotros notamos, igualmente estas 10 vírgenes, porque a veces algunos lo interpretan como que estas vírgenes son las novias que se van a casar con el esposo, pero estas no son las novias. Lo más probable es que sean las damas de honor que se le asignaban a una novia en un momento de sus bodas, el cortejo que se le asignaba a una novia, que acompañaban a la novia. Entonces, sería un error enfocarnos en las vírgenes como si se tratasen de las iglesias, porque a veces igualmente se menciona. El problema es que las insensatas son las vírgenes, son las iglesias que están dormidas. El problema es que si usted lee el texto detenidamente, dice, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. O sea, se durmieron las 10. Si en este caso fueran las iglesias, entonces todas las iglesias están dormidas. Entonces, cabecearon todas. Igualmente, dice que cuando se escuchó el grito, dice que se levantaron todas. Entonces, estas vírgenes no son la iglesia. Lo más probable es que simple y sencillamente estén ahí como representación del cortejo de la novia, que a unas convidadas de honor, gente que había sido invitada de honor para participar o estar presente en el banquete de bodas. Vamos a hacer un análisis de esa parábola. A pesar de que la parábola se trata sobre la fiesta de una boda, solamente se centra en la espera de las 10 vírgenes. El objetivo de la parábola siempre tiene que ver con las otras anteriores, la espera de la venida del Hijo del Hombre, estar alerta a cuándo vendría. El 25 podríamos se puede dividir así, del versículo 2 al versículo 5 es la introducción. Del versículo 6 al versículo 9 es el segmento medio, la llegada del novio. Del versículo 10 al versículo 12 es la conclusión. En una boda están el novio, la novia, padres e invitados. La parábola solo menciona unos personajes que son el novio y las vírgenes. Separa al grupo de vírgenes en dos grupos, las sensatas y las insensatas. La tardanza del novio hace que todas se duerman. Todas se duerman. Igualmente, el grito hace que todas despierten. Todas se duermen y todas despiertan. Veamos cómo estaban constituidas las ceremonias nupciales en Israel en los tiempos de Jesús. Una boda judía puede dividirse en dos etapas. Primero, el cortejo. ¿Qué incluye el cortejo? Incluye las negociaciones, los esponsales con un contrato de matrimonio y las transferencias del precio de la novia, o lo que se conocía también como una dote, la dote que se daba, o el pago que el novio debía dar por la adquisición de la novia. En este caso, por eso es que en el Nuevo Testamento va a aparecer que la iglesia de Cristo ha sido comprada con la propia sangre de Cristo. Dice, la iglesia de Dios que fue comprada con su sangre. Entonces, porque siempre se da un pago por la novia. Igualmente, la segunda etapa de la ceremonia nupcial era la celebración de la boda,
Esto incluía el llevar a la novia a casa en una procesión nupcial, el banquete, también el banquete y la entrada a la cámara, ya que en las bodas de Israel se mencionaba de que se hacía una marcha nupcial donde todas las personas iban con una lámpara. Nadie se podía unir a la procesión nupcial si no tenía una lámpara. Todo el que iba a entrar a la casa tenía que tener una lámpara. Y se hacía, en algunas ocasiones se hacía en la noche, y todos iban en la noche en la procesión y luego entraban a la casa. Por eso es que una parábola a uno dice que no se encontró sin vestido de boda, ya que habían algunas bodas que el anfitrión le proveía a los invitados algunos vestidos especiales para que pudieran asistir a la boda. Pero había ahí uno que se había filtrado y se le sacó porque no estaba vestido de boda, y se le sacó a las tinieblas de afuera. ¿Por qué a las tinieblas de afuera? Porque no había alumbrado público. A diferencia de la boda, que todos habían entrado con lámparas. La boda estaba completamente iluminado. Afuera estaba completamente oscuro. Lo echan a las tinieblas de afuera. El uso de la lámpara, que en este caso sería una antorcha, según el texto griego sería más una antorcha, en la parábola nos indica que la procesión sería en la noche. De igual manera, las procesiones, las expresiones de salir y venir nos habla de la procesión. Según fuentes rabínicas, la celebración comenzaba en casa de la novia, de ahí se dirigían a la casa del novio. Siempre se hacían las negociaciones o iniciaba todo en la casa de la novia y se celebraba hasta que llegaban a la casa del novio. La novia era ungida, adornada y bendecida por su padre. Tenemos un ejemplo en el libro de Génesis. Dice, y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos y siguieron al hombre y al criado. Tomó a Rebeca y se fue. Vemos incluso que aquí se mencionan también doncellas, que en este caso serían vírgenes. Como mencionaba, serían más que todo el cortejo de la novia. Las 10 vírgenes serían más el cortejo de la novia. Gente invitada, o simple y sencillamente, aunque no fuera el cortejo, era simple y sencillamente gente invitada. No podemos detenernos a ver si es la iglesia dormida, iglesia despierta, o si son las 10 tribus de Israel. Tanto una interpretación como la otra son interpretaciones erróneas. Simple y sencillamente reflejan a unas invitadas que debían estar alerta cuando viniera el novio. En la procesión se solía cantar elogiando a la novia, también se bailaba, se tocaban flautas y tambores. Un ejemplo de esto, aunque tenemos algunos ejemplos en los escritos proféticos donde incluso Dios los amenaza de que va a hacer callar el canto de las noches, de las zapatillas de las novias, de la doncella cuando se casaban, cuando se está anunciando que ellos van a ser exiliados a Babilonia. Pero vamos a tomar un ejemplo del libro de Macabeos. En Primera de Macabeos, capítulo 9, versículo 39, nos dice, de pronto vieron aparecer en dirección hacia ellos y en medio de un gentío que llevaba un abundante bagaje al novio con sus amigos y sus hermanos. Iban tocando panderetas y otros instrumentos musicales y estaban bien armados. Este texto nos refleja que incluso cómo se celebraba una procesión nupcial en los tiempos de Jesús. Por eso incluso Juan el Bautista se menciona o se atribuye a él mismo el amigo del novio, ya que al novio siempre igualmente se le asignaba un amigo, 3 amigos. Incluso por eso se menciona de que a Sansón le asignaron 30 amigos, en este caso porque desconfiaban de él. Juan el Bautista se presenta a él como amigo del novio. ¿Por qué? Porque el reino de los cielos siempre se va a presentar como una fiesta de boda. A los convidados que no fueron a la casa de la novia se les permitía unirse
a la comitiva por el camino. Sin lámpara o antorcha no se les permitía unirse ni entrar a la casa del novio. Por eso es que estas vírgenes o estas doncellas tienen antorchas, porque ellas quieren unirse a la fiesta, y si no tienen antorchas no se les permitía unirse. Por eso es que cuando a aquellas, a las insensatas, les faltó aceite, ellas entran en preocupación a necesitar aceite y van a buscarlo, ya no lo encuentran. Entonces, no nos vamos a enfocar a qué hora cerraban las tiendas, etcétera, porque ese no es el objetivo. El punto es que le faltó el aceite y ya no se les permitió a ellos entrar a la boda. Las vírgenes de la parábola no son las novias, como hemos mencionado. O bien son parte del cortejo o simple y sencillamente son convidadas a banquetear, ya que así aparece la palabra griega en el Nuevo Testamento. Banquetear o fiestas, banquetes. Estas estaban esperando en el camino para unirse a la procesión y entrar al banquete. Los gritos que escuchan viene el novio son los elogios y anuncios que daban en la procesión. Algunos que hablan sobre la cultura, la usos y costumbres de los judíos, hablan de que incluso había uno que iba anunciando, aquí viene el novio, por eso dice, y a medianoche se escuchó el grito, aquí viene el novio, porque si eran los elogios o alguien venía anunciando ese evento glorioso de que el novio ya estaba llegando a la casa con la novia. Que quisiera recomendar este libro que no lo puse en la bibliografía al final. Se llama Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas de Fred H. Wright. Es un libro de editorial Portavoz. Para mí es uno de los mejores libros de usos y costumbres de las tierras bíblicas o de cultura de las tierras bíblicas de Israel. Es uno de los mejores libros que he consultado en lo personal. Incluso lo considero mejor que el de Edershen. Así que en este libro usted puede encontrar también lo que es lo que se realizaba en las bodas en Israel. Continuamos. En nuestra cultura lo que más se espera es la llegada de la novia, pero en Israel era la llegada del novio, o es la llegada del novio lo impactante de una fiesta de boda. En nuestra cultura, acá en El Salvador, es la llegada de la novia. En las iglesias siempre se espera la llegada de la novia. El novio está esperando y en el altar igualmente todos están esperando la llegada de la novia. En las tierras bíblicas lo impactante era la llegada del novio. Por eso es que venían gritando, aquí viene el novio. Igualmente, ahora vamos a ver, nadie sabe el día ni la hora. Un texto que usa para hablar de la humanidad, que se usa para hablar de la humanidad de Jesús y su conocimiento limitado es Mateo 24, versículo 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esto aparece en Mateo 24, versículo 36, y muchos lo han utilizado para decir que Jesús acá en la tierra como humano era un ignorante, que él tenía un entendimiento limitado de algunas cosas. Lo curioso es que después de que Jesús ha dicho todo lo que va a pasar, él ha mencionado que iban a haber falsos cristos, iban a haber falsos profetas. Él ha mencionado que iban a haber pestes, él ha mencionado que iban a haber hambre, él ha mencionado de que iban a haber terremotos, él ha mencionado muchas cosas. Él ha mencionado una larga lista que hemos visto en las sesiones anteriores. ¿Y cómo es que después de decir tantas cosas no sepa cuándo va a venir? Sería algo absurdo dar tantas señales de cuándo voy a venir y no sé a qué hora voy a venir. Entonces, y muchos han utilizado esto para decir que en su humanidad Jesús era un ignorante, tenía un pensamiento limitado. Algunos han ido a más extremo, más a la ignorancia y han dicho que incluso Jesús creía en una tierra plana. Pero vamos a tratar de entender esto igualmente en el mismo uso y costumbre de las ceremonias nupciales de ese entonces.
Algunos textos agregan ni el hijo. Pero este debe entenderse en su uso cultural y en la misma idea de las celebraciones, tal como está en Mateo 24, ya que en Mateo 24 que se menciona esto, debe entenderse en las mismas celebraciones nupciales, tal como Jesús ha presentado la llegada del reino de los cielos. El mensaje de Jesús siempre fue el reino de los cielos. El mensaje de Juan el Bautista, antes de que Jesús inicie a predicar, dice, y comenzó Juan el Bautista a predicar y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego Juan el Bautista cae preso y Jesús inicia a preguntar, a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando Jesús comisiona a sus discípulos, comisiona a los 70, comisiona a los 60, les dice, y vayan y digan, el reino de los cielos se ha acercado. Siempre el mensaje fue el reino de los cielos. Igualmente, la venida del Hijo del Hombre representaba el reino de los cielos. ¿Y qué representaba la llegada del reino de los cielos? El nuevo pacto, los cielos nuevos y la tierra nueva. Un ejemplo de esto lo encontramos en el mismo Evangelio de Mateo, en 2 capítulos antes del capítulo 24. Dice, en Mateo 22, del versículo 2 al 10, dice, reino de los cielos, siempre, el reino de los cielos. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto. Venid a las bodas. Mas ellos sin hacer caso se fueron, uno a su labranza y otro a su negocio, y otro tomando a su siervo los afrentaron y lo mataron. Al oír el rey se enojó y envió a sus ejércitos y destruyó a aquellos homicidas y quemó su ciudad, una referencia a Jerusalén, y quemó su ciudad. Entonces dijo a su siervo, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Y pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuanto halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron todos los que hallaron, juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Esto de buenos y malos, o los malos, no es que era gente mala, gente asesina, sino de que malos era de gente con un estatus inferior. De esta parábola solo nos enfocaremos en las dos invitaciones que recibían los convidados, ya que dice, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda. Esto es, el rey ha preparado ya todo y manda a llamar a todos los que ya habían sido convidados. O sea, dos invitaciones. La primera que les anunciaba que estaban invitados, y la segunda ya cuando estaba preparado todo y los mandaban a traer. Observaciones. La parábola es la ilustración del reino de los cielos. Versículo 2. La fiesta de bodas la realiza el rey, que en este caso es el padre, porque dice un rey que hizo una fiesta de bodas para su hijo. El rey envía a llamar a los que ya habían sido invitados a la boda, o sea, al reino. Esta es entonces una segunda invitación sin aviso, y por eso es que todos tenían otro compromiso, porque cuando le manda a decir el rey, mira, ya está todo preparado, las mesas están listas, cada uno se fue a su labranza, nadie le tomó importancia. Incluso hay libros de, por ejemplo, William Barclay y otros escritores, F. Bruce, y entre otros nos mencionan de que una boda era tan importante que incluso si usted veía una procesión de boda y si usted estaba estudiando la ley, usted podía cerrar la ley y unirse a la fiesta, unirse a ello, al regocijo de una boda. Era una de las únicas, de los únicos motivos por los cuales se podía anular el estudio de la ley en ese momento. O sea, uno podía cerrar la ley y unirse. Entonces, en este caso, estos no están regocijados por la boda del hijo, sino que mejor cada uno se fue a la labranza. No le dieron importancia. La parábola nos refleja que los judíos recibían dos invitaciones.
Primera invitación, invitación previa a la boda. Segunda invitación, invitación ya cuando la boda estaba lista. Por ejemplo, yo podría venir y decir, invito a mi hermano Héctor Isaí Rivera, te invito a mi boda, pero él no sabe cuándo yo voy a hacer mi boda, pero está invitado. Cuando viene el día de mi boda, yo preparo todo y lo mando a llamar. Y él, como las celebraciones de boda eran algo a lo cual uno podía incluso dejar de un lado el estudio de la ley y unirse al regocijo, él lo podía hacer, pero podía actuar también indiferentemente y decir, yo tengo mis cosas que hacer, no me voy a unir a la boda, que es lo que está actuando. Pero hay dos invitaciones. La primera, la invitación previa a la boda, y la segunda, la invitación ya cuando la boda se iba a realizar. Prácticamente todos habían sido invitados a la boda, pero solo el padre que organizaba la boda sabía el día y la hora en que se haría. Habían bodas, dice incluso un maestro de cultura hebrea, Juan Frías, menciona de que habían bodas que el padre las organizaba, que toda la gente estaba invitada, pero el día y la hora no se le daba a la gente. Ya el día y la hora se mandaba a llamar a la gente. Hay cierto paralelo con la parábola de la gran cena en Lucas capítulo 14, versículo 45 al 24, que nos dice, bueno, ya lo vamos a leer. El día y la hora nadie lo sabe sino solo mi Padre. Cuando Jesús dice en Mateo 24, 36, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, está utilizando la misma idea que la de una boda. De esas mismas bodas en que se les daba la invitación, pero no se les daba el día ni la hora en que se iba a realizar, sino que cuando se realizaba la boda se mandaba a llamar. Por eso en el mismo sermón escatológico de Mateo 24 al 25 dice nuevamente en el capítulo 25, versículo 13, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, en Mateo 24, 36 ha dicho, pero el día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y en Mateo 25, versículo 13, después de hablar de las 10 vírgenes, de hablar de los que han entrado a la boda, dice, ¿verdad? Pues porque no sabéis ni el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque, como mencionaba, habían bodas en que se les hacía la invitación a la gente, pero no se les decía el día que se iba a realizar, ni la hora en que se iba a realizar. No es que Jesús en su humanidad ignoraba algunas cosas, como pretende algunos, sino que simple y sencillamente está utilizando un lenguaje en el que los discípulos ya estaban familiarizados, en este caso los banquetes de boda. Cuando Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, está utilizando un lenguaje cultural que ellos entienden. Nosotros es que no lo comprendemos porque nuestras bodas, nuestras celebraciones nupciales no funcionan de esa manera. Nosotros en la invitación, en la tarjeta de invitación, ahí va quiénes se van a casar, en qué día qué día va a ser, la hora en que va a ser, el lugar que va a ser, el tipo de regalo que queremos que nos lleven. Siempre en nuestras invitaciones va eso, pero con ellos no. Habían fiestas de boda en que simple y sencillamente se le hacía la invitación, estás invitado, pero no se les decía el día ni la hora en que se iba a realizar, y cuando se realizaba, entonces se les mandaba a llamar. Hemos visto dos parábolas que tienen que ver con esto. La parábola de Mateo 22, también hemos hecho mención de la parábola de Lucas capítulo 14. Entonces, no es que Jesús en su humanidad ignorara algunas cosas o que se creyera en una tierra plana, sino que simple y sencillamente está utilizando un lenguaje que los discípulos podían entender, la audiencia podía entender. Se utilizan las dobles invitaciones para ilustrar la llegada del reino. Están avisados que el reino de los cielos viene, pero no saben ellos cuándo les va a llegar el reino de los cielos. Jesús ha dado tantas señales, ha hablado de terremotos, ha hablado de señales del sonido del mar, ha hablado de rumores de guerra, ha hablado de pestes, ha hablado de tantas cosas. ¿Cómo es posible que después de decir tanto no sepa cuándo va a llegar? Simple y sencillamente la expresión el día y la hora nadie lo sabe está hablando de la ilustración de la parábola. Y si le agregamos también al texto
pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles, ni el Hijo, sino solo mi Padre. Aunque le agreguemos solo el Hijo, también es una ilustración de la boda, donde el Padre organizaba una boda y solamente el Padre sabía el día y la hora en que la boda se iba a realizar. Simple y sencillamente es ilustración, lenguaje ilustrativo para su audiencia que la entendía perfectamente. Los judíos estaban convidados, pero no fueron dignos. Por eso dice, manda a llamar a los convidados, a los que habían sido invitados. ¿Quiénes habían sido invitados? Los judíos. A los judíos se les había anunciado el evangelio. Por eso se va a decir en el Nuevo Testamento, el evangelio anunciado por los profetas, el evangelio de Dios, el santo evangelio de Dios que ha sido anunciado por los profetas. Los judíos habían sido invitados, pero no simple y sencillamente porque ellos habían rechazado la invitación significaba que se iba a suspender la boda. Por eso es que Pablo dice, no es que la palabra haya fallado, sino que no todos los que se descienden de Israel son israelitas, sino que es israelita el que lo es en el espíritu. O el que o se dice también de que no por ser hijo de Abraham se es hijo de Abraham, sino que se es hijo de Abraham por la promesa, y que la promesa no era ni Isaac, sino que la promesa era Cristo. Entonces, no simple y sencillamente porque los judíos rechazaron la boda, la invitación al reino significaba que se iba a suspender. Porque la palabra de Dios, como dice Pablo, no es que la palabra de Dios ha fallado. Incluso Pablo mismo se pone ejemplo, yo soy israelita. O sea, habemos un remanente, dice Pablo, que sí hemos entendido y hemos aceptado la invitación a la boda. Por eso Pablo incluso va a hablar, yo los he desposado como una novia a ustedes, una novia virgen sin mancha. Entonces, los judíos estaban convidados, pero no fueron dignos. Por eso en las parábolas se menciona llamar a los convidados, los que ya habían sido invitados, pero no hicieron caso. Cuando se llegó el reino no hicieron caso. Así que los que hicieron caso fueron los que heredaron el reino. Por eso en el Nuevo Testamento se habla de herederos del reino, de heredar el reino. Literalmente usted y yo, si usted pertenece o si usted ha reconocido a Jesús como el Hijo de Dios, usted pertenece al reino de los cielos. Los judíos estaban convidados, pero no fueron dignos. Por eso Mateo 21:44 decía, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. No es esto como algunos hacen el muñeco de paja de la teología del reemplazo. Nadie, no he escuchado a alguien que enseñe sobre la teología del reemplazo, pero algunos siempre crean su muñequito de paja de hablar de la teología del reemplazo, que uno está hablando de que Israel fue reemplazado. No, porque incluso Pablo va a hablar de las primicias, Pedro también va a hablar de ustedes el reino, de ustedes es para ustedes y para vuestros hijos, para los judíos que han aceptado a Jesús y para también a todos aquellos que agregan. Israel no ha sido reemplazado. Y el Israel de Dios, como se va a hablar en Gálatas, es Israel, el Israel de Dios y a los que van a ser asumidos. Pero no es que todos los israelitas. Por eso es que Pablo también va a mencionar, no todos los que descienden de Israel son israelitas. Entonces, no es que Israel fue reemplazado, sino que había un remanente de Israel. Y eso usted lo puede leer también en Romanos. Ahora veamos esta parábola que tiene un paralelo. Lucas capítulo 14, versículo 15 al versículo 24 tiene una misma paralelo con la que hemos visto. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos previamente invitados, y a la hora de la cena envió a sus siervos a decir a los convidados, o sea, a los que ya habían sido invitados, venir que ya todo está preparado. Igual, o sea, vea, habían sido invitados, pero no sabían cuándo se iba a realizar. Entonces, en este caso, mandan a llamar a los que habían sido invitados, venir que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla.
te ruego que me excuse. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo, te ruego que me excuse. Y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a sus siervos, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, esfuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Entonces, el objetivo de la parábola o el fin de la parábola es que se llene la casa. ¿Quiénes no se encontraron dignos de participar en la cena? Los que habían sido invitados y rechazaron la invitación. ¿Quiénes habían sido invitados? Los judíos. Por eso es que Juan el Bautista aparecía incluso diciéndoles, miren, el reino de los cielos, arrepentidos porque el reino de los cielos está cerca. Juan el Bautista les dice, la hacha está puesta a raíz de todo árbol y todo árbol que no daba un fruto es cortado y echado al fuego. Juan el Bautista todavía antes de que ellos fueran a decir, nosotros a Abraham tenemos por padre, Juan el Bautista les dice, no pretendan decir en vuestros corazones, a Abraham tenemos por padre, porque de cierto les digo que Dios puede levantar hijos de Abraham incluso de estas piedras. O sea, no es porque lleven la sangre de Abraham, sino porque se encuentren dignos de ser hijos de Abraham, pues de hacer las obras de Abraham. Jesús también los va a acusar y les va a decir, si vosotros fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham hiciera, pero vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Entonces, no simple y sencillamente porque eran judíos, así mismo como gran parte de los cristianos evangélicos creen de que el israelita simple y sencillamente por ser israelita ya es salvo. He escuchado en algunas ocasiones decir que qué privilegio de los israelitas que solo por nacer en aquella ciudad ya son salvos. No, no. La Biblia lo deja claro por todos lados que no, no. Entonces, por eso dice, ninguno de los que fueron convidados gustará de mi cena, gustará mi cena. Aquellos que habían sido invitados, aquellos que le había dado la ley, aquellos que le habían dado las promesas, aquellos que le habían dado todos, que Pedro les va a decir todavía, para vosotros es la promesa, para ustedes y para vuestros hijos. Aquellos que le habían dado la promesa no se encontraron dignos. Simple y sencillamente un remanente entre ellos y todos aquellos que aceptaron las buenas nuevas de Jesús. Usted lo puede ver en el Nuevo Testamento. Nuevamente vemos una doble invitación. Acá, los que manda a llamar a los que habían sido convidados, a los que habían sido invitados. Doble invitación. Y eso lo puede encontrar usted incluso la explicación en este libro, Usos y Costumbres de las Tierras Bíblicas, de Fred H. Wright, de Editorial Portavoz. Nuevamente dos invitaciones para hacerles saber que estaban invitados y cuando ya todo estaba listo. Objetivos de las parábolas vistas ilustran una llegada repentina del reino. Lo que hacen es un llamado a estar alerta. Anuncian la llegada del reino de los cielos, llaman a estar alerta. Después de todas estas señales de Jesús que hemos visto, las señales de Mateo 24, y hemos visto todo su cumplimiento, cada una de las señales que Jesús dio en Mateo 24, hemos visto su cumplimiento tal como él dijo y perfectamente como él dijo en esa generación. No pasará esta generación sin que todo esto acontezca. Hemos visto su cumplimiento perfectamente digno de creerle a nuestro Señor Jesús en esa generación. Después de todas las señales tan exactas de Jesús, ¿cree usted que Jesús no sabía ni el día ni la hora? ¿O qué opina usted? ¿Cree que Jesús simple y sencillamente estaba utilizando las ilustraciones de una boda en las que el padre pues, realizaba la fiesta de boda y que hacía la invitación, pero nadie sabía el día y la hora en que se iban a realizar la boda? ¿Había notado usted el uso de la doble invitación a los banquetes? Ya que las parábolas están relacionadas con lo dicho en Mateo 24, capítulo que hemos visto su cumplimiento con exactitud en el año 70, podemos decir que Mateo 24 y en este caso también Mateo 25, aunque vamos a hacer una décima sesión, una décima parte de este estudio,
donde vamos a tratar la parábola de los talentos y el juicio de las naciones, para cerrar con Mateo capítulo 25 y cerrar todo el cuadro escatológico que hemos abierto con Mateo 24, el futuro en el pasado. Entonces, ya que las parábolas están relacionadas, como hemos dicho, con el mismo mensaje, Mateo 24, y que esto tuvo su cumplimiento en el año 70 después de Cristo, podemos decir que Mateo 24 es una profecía cumplida en esa generación. Bibliografía consultada en esta ocasión para nuestro estudio. Como recuerden, incluye algunos libros de usos y costumbres. Hemos utilizado las enigmáticas parábolas de Jesús, métodos e interpretación de Ruben Zimmerman. Hemos utilizado las parábolas del reino de C.H. Dodd. El primero es de Editorial Clie, este segundo es de Ediciones Cristiandad. Hemos utilizado La venida del Hijo del Hombre, también en las nubes de Gilberto Miguel Ruffat. También hemos utilizado el libro de Jonathan Walton, sin Racto, y hemos utilizado el Apocalipsis de los judíos de Leopoldo Orellana. También usted puede consultar libros como el de William Barclay, Comentario del Nuevo Testamento de William Barclay, consultar también el comentario bíblico de F.F. Bruce, igual mismo que es de toda la Biblia, pero precisamente estos capítulos y mucha bibliografía también que podríamos brindar, pero creo que estos presentados son los que más le podrían ayudar a simplificar su estudio. Le hacemos un llamado: si usted no se ha suscrito a nuestro canal Mordisco Bíblico, tenga la amabilidad de suscribirse si no se ha suscrito. Si en caso le ha gustado nuestro contenido, si igualmente le ha gustado el video, pueda compartirlo con alguien más, aunque quizás no le ha gustado o no comparta nuestra postura escatológica, pero le ha gustado nuestro estudio o le ha dejado en qué pensar y quiere compartirlo con alguien más, compártalo también. Igualmente puede dejarnos su like o su dislike, como usted guste. En preferencia sería su like, y podría dejarnos sus comentarios en la caja de comentarios. Suscríbanse a nuestro canal Mordisco Bíblico, el de la campanita, el de la manzanita, perdón, y denle a la campanita para que Facebook les notifique cuando nosotros estemos transmitiendo. Gracias por su atención. Déjenos su opinión en los comentarios. Vamos a leer, un comentario que tenemos acá de nuestro buen amigo y hermano Isaí Rivera, su canal Teopraxis. Le hago la atenta invitación que usted pueda suscribirse al canal de nuestro hermano Isaí Rivera, su canal Teopraxis, el del mono lector. Usted pueda suscribirse. Nuestro hermano va a estar subiendo contenido, lo más probable, buen contenido, igualmente buenas reseñas de libros para estudio, y agradecemos la compañía de nuestro hermano Héctor Isaí Rivera en su canal Teopraxis. Bien, igualmente Dios bendiga a los que van a ver este video en diferido. Gracias por los que lo han visto y espero que sea de edificación para ellos, y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, la próxima semana con Mateo 24, el futuro en el pasado, parte 10, sesión 10. Así que gracias por estar acá y que sea el Señor quien les bendiga.